¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos aquí a un nuevo video en el canal de León Enamorado. Y el día de hoy traemos una reacción a un video. Este video me salió en recomendados. Se llama No existen las películas 4K de el youtuber La Filmoteca Maldita. ¿Ok? Empecé a ver este video, el primer minuto me pareció muy interesante y había una que otra cosa con la que estaba un poquito en desacuerdo, entonces dije, yo creo que bien sale un video de aquí. Si a la Filmoteca le molesta que yo esté reaccionando al video, puede dejarlo ahí en los comentarios, ponerse en contacto conmigo si desea que lo borre, no hay ningún problema, pero bueno. Ya habiendo dicho eso, gente, vamos a ver este video. Dura 16 minutos, así que vamos de una vez en 3, 2, 1. Hey, ¿qué pasa, peña? ¿Quién no tiene un conocido que te raya la oreja con lo increíble que se ve la última película del Señor de los Anillos en 4K? Hey, qué maravilla cuando te cuenta que casi puedes sentir los pelitos de los granos de los orcos. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cuánto tiene de real y cuánto de marketing hay en todo eso. Y un apunte, no voy a entrar en si el ojo humano... Bueno, los nuevos 4K del Señor de los Anillos fueron escalados. No sé exactamente cómo, pero sí fueron como... mejorados con inteligencia artificial y en algunas partes les falla. Hay una parte muy notoria en la cara del rey de Rohan donde, porque también le pusieron reducción de ruido con inteligencia artificial y parece que está hecho de Play-Doh, pero bueno, a ver qué dice. Es capaz de ver en 4K o de si tienes que estar sentado en X metros con una pantalla de no sé cuántas pulgadas para disfrutarlo. Voy a dejar eso de lado, sino que lo voy a enfocar por otro lado. Hoy voy a abrir un melonazo, ya que toca poner sobre la mesa un tema que es un escándalo en el que están implicados la industria electrónica, las grandes compañías tipo Paramount con sus lanzamientos, los servicios de streaming e incluso las salas de cine han pillado cacho con todo esto. Atentos a mi declaración, el 4K no existe, o bueno, decir eso es demasiado. Lo cierto es que en muy pocas ocasiones nos encontramos con algo que sea 4K puro y no un rescalado barato. A ver, aquí esto no estoy de acuerdo con... porque dijo rescalado barato y luego muestra esto y es como... O sea, no me parece un buen ejemplo porque obviamente se ve súper diferente la imagen, pero por otra cosa, por la graduación de sonido, perdón, de colores. Y de hecho aquí dice grade, o sea, porque es color grading es el término. Y sí, tal cual, esto pasó. Esto de la derecha es el Blu-ray viejo del Señor de los Anillos, específicamente la versión extendida. Y esto de acá se supone que es el Blu-ray de la versión normal de la película. Pero claro, aquí hay una palabra que dice theatrical grade, que es un poco mal enfocada, ¿no? Porque obviamente dice que este es el color que se usó en la versión que se vio en el cine. Pero realmente eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos porque... habría que realmente comparar la versión que se vio en el cine en 2001 para saber si este es el color de verdad, porque seamos honestos, para cuando sale el DVD o el Blu-ray de esta película, de la versión normal, no la extendida, se le pudo haber hecho cambios igual y tal vez ni nos dimos cuenta. Claro, la versión extendida tiene este coloreado verde que ya le quitaron en los Blu-rays de 2021. Pero sí, por mucho tiempo la versión extendida tuvo este pintado verde y otras escenas pintadas de azul que no estaban en la versión teatral, ¿no? Pero realmente nunca vas a saber si la versión teatral era así, porque ya, o sea, ¿con qué lo comparas? No lo puedes comparar con el disco. El disco dice versión teatral, pero porque no tiene las escenas añadidas o el reordenamiento de escenas que tiene la versión extendida. Entonces aquí yo siento que usó un mal ejemplo. O sea, entiendo lo que está diciendo con lo del escalado barato, pero creo que este no es un buen ejemplo. Creo que tal vez utilizar el Blu-ray más reciente habría sido mejor. Igual te digo, yo no creo que las caras ultra rosadas de todos fuera algo que les gustaría dejar, ¿no? Porque los Blu-rays hoy en día... los DVDs solían tener este color rosado en las caras y los Blu-rays de hoy en día cuando remasterizan la película se lo quitan.
Entonces yo creo que eso más que nada había tal vez sido un error que nunca se había corregido. Y cuando digo pocas, no me refiero ni a un 10% ni a un 5%. Con suerte, un 1% de las pelis están realmente en 4K. Pero espera, feo. Yo tengo mi TV ultraplana 4K con la edición Blu-ray 4K remasterizada del Señor de los Anillos y se ve increíble. Y sí, no te lo discuto, pero no es un 4K puro. Aquí puedo usar otra imagen igual. O sea, porque nuevamente esta escena es del Blu-ray viejo. O sea, esto en el Blu-ray nuevo está cambiado. O sea, esto no es tan naranja y todo se ve un poco más café. Y los tonos entre el pelo y la cara se ven muy distintos en el Blu-ray nuevo. El primer engaño lo tenemos en el nombre. Pero nuevamente, el color no tiene nada que ver con el 4K. Por eso me extraña que esté utilizando El Señor de los Anillos como ejemplo. Se puede usar como ejemplo, pero no creo que lo esté usando correctamente para el punto que quiere hacer. ¿Qué es eso de 4K? Pasamos de 1080 a 4K como si fuese una revolución salvaje, ¿eh? Suena 4 veces más, pero la realidad es otra. Su nomenclatura es una cuestión de marketing. Os lo explico con un ejemplo. Mira, esto es un 480, esto es un 720, esto un 1080 y un 4K es un 3840 por 2160. Correcto. Simplemente tomaron como referencia el largo y no el ancho como se había hecho siempre. O dicho de otra manera, vamos, que es un doble que un 1080. Otra cosa es que nos hayan hecho creer que es la revolución. Pero dejemos eso de lado y... Es un doble... sí. Empecemos por el principio. Ahí no tengo nada que decir, es verdad. ¿Recordáis el vídeo sobre por qué no vemos las películas en 4 tercios? Bueno, pues en él repasamos los distintos formatos por los que ha pasado el lenguaje audiovisual en los últimos 100 años. Para quien no esté al tanto y no quiera reverse el vídeo, el formato hace referencia a las dimensiones totales de la imagen proyectada. 4 tercios, 2.39.1, 1.85.1, 16 novenos. Lo que condicionaba el formato era el soporte sobre el que se grababa. 35 milímetros es el estándar, 70 para los IMAX y 16 milímetros para el cine independiente. Sea como fuere, en ese vídeo no hablo en ningún momento de la resolución, que obvio no es lo mismo. Sería, para que nos hagamos una idea, la cantidad de píxeles que tiene una imagen: 320 x 200, 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080, etc. ¿Y por qué en ese otro vídeo no hablé de esto? Bueno, pues porque el celuloide no tiene píxeles, ni tampoco el VHS, ni las televisiones. ¡Ey! Alto, regresa. Yo tengo esto. Yo tengo esta colección. Hace poco le hice un unboxing. Bueno, no sé si un unboxing le hice, pero sí le hice video. Porque ya no lo van a fabricar. Entonces, literal, agarré antes de que subiera de precio de manera descomunal. Agarré esta colección de Viernes 13. De tubo de rayo catódico. Lo digital dentro del mundo audiovisual es relativamente nuevo. La primera vez que se rodó una película íntegramente con una cámara digital fue con una Sony Betacam DCR-XV1000 para una película nepalí titulada Windhorse, rodada en el año 96 y estrenada en el 98. Cuenta la historia de 3 jóvenes tibetanos que quedan traumatizados al ver a su padre morir en manos del ejército chino de ocupación. Años después, cada uno ha tomado un destino diferente. Uno ha sido totalmente aculturizado, otro es un activista contra el gobierno chino y otro un monje. Bueno, aunque lo que nos interesa es que fue la primera peli rodada en digital, no su argumento. Al principio, el cine independiente fue el que más se benefició de esta... Oh no, una película de Lars von Trier. Nueva tecnología. Y rápidamente se le asoció con ese nuevo formato. ¿Por qué? Bueno, pues porque era más barato, pero tenía un problema. También se veía más barato. Y Hollywood, purista del... Y se sigue viendo más barato. Esas películas hechas para Netflix, todas grabadas en digital. Esas películas nuevas de Adam Sandler, todas grabadas en digital. Horrible, horroroso. La calidad dio la espalda a esta tecnología. La cosa empezó a cambiar y dejó de ser rechazado gracias a George Lucas, que hizo el primer film digital dentro de la industria en el año 2002 con El ataque de los clones. Ya sabéis, la saga Star Wars. Ese año fue la película más mierda de Star Wars. Sería el punto de salida, y que sepáis que el proceso de transición entre analógico y digital fue más o menos rápido. El punto de inflexión lo marcó un producto, la cámara Red One de Sony, que diseñaron en el año 2005 pero que salió al mercado en 2007. Esta era capaz de grabar en 4K 60 frames, en una calidad que casi no se distingue del celuloide.
Al año siguiente, Del Toro la usa para producir Che el argentino. Bueno, pues en 2012-2013, es decir, en un periodo de 5 años, ya la mitad de las conocidas como Big Movies o grandes producciones se filmaban totalmente en digital. En 2016, 3 años después, el 90% ya se hacían así. Por si os interesa el dato, la cámara favorita en ese periodo de transición fue la Arri Alexa, que también grababa en 4K. Bien, si desde el año 2005 se usan cámaras que graban en 4K, ¿cómo es posible que todo el cine digital no esté en 4K? Bueno, pues aquí vamos a sumergirnos en el submundo de la postproducción. A ver, la transición era obvia. El celuloide no solo es muy inflamable, hay otro asunto delicado: el problema con el original. Sobre ese material no vas a trabajar, así que hay que hacer una copia. Para llevarla a cabo se requiere de un laboratorio, máquinas especializadas, profesionales, y eso es solo empezar, porque luego viene el montaje, que consiste en cortar con una maquinita gigante y armar un puzzle de imágenes con el guión como si fuese un libro de instrucciones. Todo ese proceso duraba semanas. Si os interesan películas sobre este oficio del montador, os recomiendo Censor o The Editor. Pero esperad, que Censor es buenísima. Y ahí no termina. Censor es de la época de los videonastis, que los videonastis fue un movimiento en Inglaterra, si no me equivoco, donde estaban censurando películas de terror porque eran, ya saben, la típica de van a corromper a los jóvenes y no sé qué. Entonces agarraban películas tipo Viernes 13, tipo Evil Dead, y las recontracensuraban para venderlas en VHS, o de plano de plano las baneaban. Viernes 13 estaba baneado, La Masacre de Texas estaba baneado, Evil Dead estaba baneado. Eso era el movimiento de los videonastis. Entonces en la película la protagonista es una de las encargadas de censurar estas películas, y de tanto ver todo el gore, todos los efectos especiales de violencia y así, termina perdiendo la percepción de la realidad y la ficción, y es increíble la película, muy buena. El proceso de postproducción. Aún falta el revelado, con sus especialistas en química, que eran los que daban el resultado final. Una vez que se lograba el máster, se sacaban copias en celuloide y se enviaban a las salas de cine. Copias físicas, reales. Comparad eso con meter el archivo en un ordenador, abrir un programa de edición y ponerse a montar. Sin cortar físicamente, sin cinta aislante para juntar cachitos de celuloide, suena bonito, ¿verdad? Pues en un primer momento no era como es a día de hoy. En los 90, claro, con la llegada de las cámaras digitales, surgen las primeras herramientas de edición, como Avid o Lightworks. De hecho, en este último se montó Pulp Fiction. Vamos, que se podían hacer cosas más dinámicas en menos tiempo y con menos esfuerzo. Hollywood se vio seducido por ese nuevo método que agilizaba el tedioso proceso de montaje. Y en 1996 aparece la Philips Spirit Data Cine. Esta máquina es importante. ¿Y por qué? Bueno, pues porque permite escanear celuloide y transformar la imagen en digital. Pero tiene un problema: su resolución, un doloroso 320x200, que por otro lado era lo que podían procesar esos PCs de los 90. Claro. Sea como fuera, era imposible de distribuir con esa calidad, así que se usaba para trabajar rápido y ver cómo quedaba el corte. Y tengo entendido que el celuloide tenía como una calidad default predeterminada de 8K, si no me equivoco, o algo así. O sea, como que la calidad equivalente de grabar en rollo era 8K, ¿no? Por eso a veces pasa que ven películas viejas remasterizadas y se ven una barbaridad, o sea, mejor que películas de los 90s o de hoy en día, porque el rollo es muy, o sea, el rollo tenía una gran calidad. Yo tengo, por ejemplo, el Blu-ray de Los 10 Mandamientos, película de 1954 más o menos, 54 por ahí, 54, y se ve increíble. Es posiblemente, de todos los discos que tengo ahí atrás, posiblemente es el que mejor se ve. O sea, así de sencillo. Pero bueno, continuamos. Final. Era trabajo en la trastienda del que jamás se enteraría el espectador. Hasta que en el año 2000 los hermanos Coen harían algo revolucionario que transformaría la industria. Estrenan Oh Brother, Where Are You? Y con esta peli pasa algo. Ellos querían que la cinta tuviese un tono sepia, gastado. Pero lograrlo mediante químicos en el laboratorio era casi imposible de conseguir. Mientras que con el PC era mucho más sencillo, era colocarle un filtro. ¿Y qué hicieron? Grabaron en celuloide, lo pasaron a digital, modificaron lo que querían y volvieron a convertir esos datos en celuloide con un grabador de película Kodak Lignite 2.
Fue la primera película que siguió ese extraño proceso de volverse por un rato archivo digital. Lo curioso es que sentó un precedente y muchos otros autores se animaron a trabajar así. Preferían grabar en celuloide porque se nota una clara diferencia entre algo filmado en analógico y algo filmado en digital. Sí. Y sí, el analógico es más caro, pero Hollywood se lo podía permitir y el resto de grandes producciones en otros países también. Así... Es más caro, pero ¿cómo vale la pena? ¿Cómo vale la pena? Nuevamente, si ustedes se quejan de cómo se ven las películas hechas para Netflix es porque están grabadas full con cámaras digitales. Pero Hollywood se lo podía permitir y el resto de grandes producciones en otros países también. Así que muchos directores tomaron la decisión de grabar en analógico, editar en digital, hacer el resto del proceso de postproducción en digital, que es mucho más barato, y finalmente pasarlo a analógico de nuevo para que recupere su textura, hacer las copias y distribuirlo. Este nuevo flujo de trabajo hace que en el año 2005 se diseñe una nueva versión del Spirit Datacine, que es capaz de capturar a una resolución de 2K, algo más que aceptable. Y como era la única capaz de dar esos resultados, se volvió el cacharrito que se usó para digitalizarlo todo. Es decir, con la llegada del DVD, el Blu-ray y los home cinemas, se tomaron los negativos de 35 milímetros que están resguardados en los archivos de los estudios y se escanearon con la Philips Spirit Datacine, la de 2K. Y así se quedó. Es decir, cualquier película rodada en analógico antes de los 2000, sí o sí se remasterizó en 2K. Eso nos deja un posible margen muy estrecho de cine en 4K. Y me diréis, ok, bueno, las escanearon hace 20 años, ¿que las vuelvan a escanear? No es tan sencillo. No es tan Hacer fácil. eso de pasar de celuloide... Se gasta el rollo. Se me hace curioso el proceso porque también es tipo, siempre nosotros que recolectamos películas, ¿no? Nosotros que coleccionamos esto, al menos yo sí a veces miro videos así de que va a salir pronto y no sé qué, y por ejemplo cuando sale una película vieja remasterizada así pónganle que ahorita en 2026, o bueno, esa misma colección de Viernes 13 fue un escaneo nuevo. Entonces a veces sí te llegas a preguntar si de verdad se escaneó en 4K o qué fue exactamente lo que hicieron, porque con El Señor de los Anillos, por ejemplo, se supone que sí reescanearon la vaina, pero yo creo que no. Yo creo que usaron el scan que ya tenían, lo remasterizaron, porque sí le tocaron así efectos visuales y no sé qué, como para verlo a más alta definición. Pero sí siento por algunos errores que tiene el Blu-ray nuevo, que realmente no escanearon otra vez la versión extendida, sino que utilizaron el Blu-ray que ya estaba, o sea, el scan que ya tenían, y eso lo escalaron a 4K y luego le modificaron los colores. Y es por la modificación de colores que yo digo que no volvieron a escanear de cero todo, porque no se ve muy bien. O sea, hay momentos donde sí decís, uy, aquí por qué se ve lavado, o sea, por qué se ve como que con un filtro o con algún programa le quitaron el filtro verde que tenía y luego lo intentaron recolorear. O sea, se ve así. O sea, si ustedes saben algo de edición de video, se ve como si agarraron algo ya terminado e intentaron corregirlo a partir de eso, en lugar de meterse al archivo original y cambiarlo manualmente. Entonces, un proceso ahí medio complicado. Igual a veces siento que sí mienten, de que, ay, sí, súper escaneado. Te lo creo con cosas como los 10 mandamientos que dije, por ejemplo. Matrix es otra que te diría que sí, ese Blu-ray está muy interesante de ver. Y eso. Lo de Viernes 13 también te lo creo, porque la primera película se ve demasiada calidad como para no ser un scan nuevo. Media digital es una movida. El proyecto necesita supervisión porque puedes dejarle otro color a la película. Algo que le ha pasado al Señor de los Anillos, por cierto. Habría que ir al original, escanearlo, volver a editarlo y calibrar los colores de nuevo. Sería básicamente repetir... Es básicamente volver a editar la película desde cero. Todo el proceso de postproducción. En conclusión, no van a remasterizar algo que pueden simplemente rescalarlo y que el ojo humano apenas va a apreciar. Mira, ahí no estoy de acuerdo. Con eso no estoy de acuerdo. Yo siento, o sea, a mí me pasaba mucho de que yo estaba muy en negación antes de que no ocupamos el 4K, no es necesario, no se nota la diferencia, hasta que noté la diferencia. Y literalmente fue el meme así de, estás viendo en 1080 y se ve bien, y está perfecto. Y ya luego pasas a 4K y decís,
se ve más nítido, pero está bien, no lo necesito. Y luego volvés a ver el 1080 y es como, uy, el 1080 ahora se me ve borroso. Ahora sí estoy notando la diferencia. Ahora que ya vi el 4K, ya estoy notando la diferencia del 1080. O sea, realmente sí. Y honestamente, si quieren un ejemplo, miren el Blu-ray del Señor de los Anillos, la versión extendida, y el 4K de la versión extendida. Van a notar la diferencia, se los aseguro. Es más, hagan esto. Vean el Señor de los Anillos en HBO Max, en streaming, y luego véanlo en el disco. O sea, hay una muy clara diferencia. Entonces yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que, o sea, para mí el 4 casi tiene la suficiente diferencia. Pero también opino otra cosa. Creo que nos podemos conformar a veces con no tener el 4K, porque ¿qué pasa también? Comprar un reproductor 4K es muy caro. Te sale mejor comprarte una Play. La Play tiene para reproducir discos 4K, así que no hay ningún problema. Pero también comprar el disco 4K es más caro. ¿Ok? Entonces a veces sí es como, uy, pero el Blu-ray cuesta 3 veces menos que el 4K, ¿no? A veces pasa. A veces pasa al revés, de que el 4K está más barato. Pero a veces sí es como, por cuestión de comodidad y porque no tengo tanto dinero, mejor me compro el Blu-ray. Porque el Blu-ray ya se ve bien, se ve muy bien. Y no tengo la necesidad de saltar al 4K. Y yo creo que eso influye en por qué el 4K no es tan exitoso como el Blu-ray. O sea, realmente si han visto métricas, el DVD por alguna razón sigue vendiendo a pesar de tener una mala calidad o una calidad estándar de 720. Luego está el Blu-ray y el 4K es el último. O sea, el 4K no vende muy bien. Al menos no todavía. Porque la gente realmente no ve necesario el salto. Creo que la gente se conforma mucho con el Blu-ray. Yo soy uno. Yo estoy muy conforme con el Blu-ray. Casi no tengo películas en 4K. Realmente tengo algunas dos, ¿no? Creo que solo tengo Drácula y Into the Spider-Verse. Esas son las únicas dos películas en 4K que tengo. Ah, y los 10 mandamientos. Entonces, realmente yo creo que la gente está por comodidad en el Blu-ray, ¿no? El 4K sí es un escalón que ni siquiera yo me he dado el lujo de darme, porque lo veo de esa manera. O sea, en cuestión de colección, no veo yo personalmente, tan necesario dar el salto al 4K todavía. Porque el Blu-ray ya me da todo y yo veo el 4K como un lujo, es lo que pasa. Aterricémoslo con un ejemplo. En los 2000 se estrena El Señor de los Anillos y se pasa a digital, en 2K. Pasan 20 años y para revenderte un producto viejo deciden sacar la edición 20 aniversario en 4K Remastered. Right. Pues hay dos opciones, o llevarlo a un laboratorio y gastarse una pasta, o estirar la imagen. Así que, bueno. Esto es lo que les digo, ¿ven? Está como lavado y por eso les decía, yo siento que este Blu-ray del Señor de los Anillos, el nuevo, ¿ven? Ahí, perfecto. Yo siento que aquí lo que hicieron fue agarrar el viejo, que es el de la derecha, y editar eso, en lugar de realmente agarrar el original y editarlo de cero. O sea, aquí sí estoy de acuerdo con la Filmoteca, porque este es un ejemplo aislado. Nuevamente, hay películas que no hacen esto. Pero... y nos estamos aferrando mucho al Señor de los Anillos, ¿eh? O sea, yo creo que se ha usado de ejemplo en este video demasiado. Y me preocupa que no utilice otro ejemplo, ¿no? Me preocupa que no utilice otro ejemplo como el que les he dado yo de los 10 mandamientos, de la colección esta de Jason. Pero bueno, esto es lo que les mencionaba hace rato, de que yo siento que para el nuevo Blu-ray solo agarraron el viejo y lo escalaron y le editaron los colores por encima de lo que ya estaba hecho. Ven cómo se ve súper lavado, blancuzco, feo. Y claro, aquí tiene un filtro amarillo por encima, ¿no? La versión teatral del Señor de los Anillos no se ve así tampoco. Pero para la versión extendida, yo siento que por querer quitarle este filtro terminaron lavando la imagen demasiado.
la dejaron demasiado pálida. Y eso es porque no agarraron el original y lo editaron de cero. No, agarraron lo que ya tenían de antes y lo escalaron y eso fue lo que editaron. Aquí sí estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Bueno, las grandes producciones. Sin embargo, también voy a decir, este 4K e incluso el Blu-ray de el nuevo de 2020 es la mejor experiencia que vas a tener viendo El Señor de los Anillos. Porque realmente la resolución cambió mucho. O sea, sí está escalado. O sea, sí, en comparación al Blu-ray viejo, y yo tengo el Blu-ray viejo también, tengo los dos, el nuevo y el viejo, y sí se nota mucho que la resolución mejoró increíblemente para el del 2020. O sea, el Blu-ray del 2020 es muy controversial. El Blu-ray del Señor de los Anillos del 2020 es muy controversial porque sí tiene estos problemas de los colores, pero al mismo tiempo la resolución es increíble. Entonces, tenés que hacer realmente una comparación y contraste para saber si quieres comprarlo o no. Tomaron la decisión rentable, cruzar los dedos y esperar que nadie se diese cuenta de... No, todo el mundo se dio cuenta. Todo el mundo se dio cuenta. O sea, hay una página que se llama bluray.com, que es básicamente un foro. Y sí se comentó de eso. Igual la gente que se dedica a hacerle video a estos discos, así analizando el formato de audio y no sé qué, y todos los canales y los colores y bla bla bla, todo el mundo lo notó. Todo el mundo se dio cuenta. El engaño. Y parece que funcionó, pero esperad. No funcionó. Que esto solo acaba de empezar. Un detalle a tener en cuenta. Cada vez que se escanea una película se gasta el rollo. Crea un archivo llamado DI o Digital Intermediate. Ese máster es la mayor resolución digital que jamás tendrá esa película. Okay. Y creedme que es un archivo pesado. Un DI en 4K puede ocupar fácilmente entre 1,5 TB y 2 TB él solito para una peli de 1,5 horas. Editar sobre... Y luego eso lo van a comprimir a los 100 GB de espacio que tiene el disco 4K o los 50 GB del Blu-ray. Esto, trabajar, meterle los efectos y todo el rollo es sobre 4K algo lento y que requiere mucha potencia gráfica. Bueno, aquí tenéis otra explicación de por qué se suele ripear en 2K. Que recordad que 2K es un poquito más grande que 1080. Vale, puede que hasta el 2015, cuando todo se grababa en celuloides, se convirtiese a 2K. Pero, ¿y después? ¿No hay un montón de películas filmadas con camaritas de estas 4K? ¿O acaso mi suscripción Ultra Premium de 20 pavos al mes no me garantiza sentir el sudor del enano en Juego de Tronos? No. Ok, aquí ya nos metemos a otro tema. El streaming. Miren, lo que pasa con los servicios de streaming con sus versiones 4K, en términos de píxeles, sí están en 4K, pero en términos de bitrate, no. Ok, y el bitrate es importantísimo. El bitrate es básicamente la velocidad a la que se mueve la información de la película, ¿ok? Entonces, básicamente aquí, hagamos un experimento. Este video que están viendo, este clip específico, está en 1080, ¿ok? Y debería estar a 1080, 60 cuadros, ¿ok? Debería verse fluido y lo que sea. Pero, si empiezan a notar cierta degradación, es porque tiene un bitrate muy bajo. Ahora este es un video en 1080, pero con un bitrate de 30.000, ¿ok? Y ya les voy a explicar esos números. 30.000. ¿Se ve bien? Tranqui. Los servicios de streaming obviamente no pueden tener el mismo bitrate que tiene un disco o que tiene el disco de 4K, porque las películas están en un servidor o en varios servidores. Entonces, para que el servidor no explote, para que el servidor no se derrita, para que el servidor no agarre fuego y pueda contener todas esas películas, series, lo que sea, tienen que disminuirle el bitrate. Si ustedes van a ver Avatar, el camino del agua ahorita en Disney Plus, van a notar que en algunas partes donde están en la superficie del agua y hay mucho movimiento, se pixelea, ¿ok? Esto no es tu internet. No es de que no cargó, no. Es porque el bitrate es bajo. La mayoría de los servicios de streaming, su bitrate es de 3000 kilobits, ¿ok? ¿Y esto qué significa? El DVD
del DVD tiene un bitrate promedio de 11.000, 12.000, ¿ok? Escuchen bien, 11.000, 12.000, o sea, comparado con los 3.000, 5.000 que tienen los streamings. El Blu-ray tiene 28.000, 30.000. Y el 4K tiene 90.000, 100.000 kilobits de bitrate. Algunos llegan hasta 128.000, ¿ok? Entonces por eso el disco siempre se va a ver mucho mejor que en el streaming. El disco jamás, o sea, el streaming jamás va a llegar a la calidad del disco, nunca, ¿no? Ahora, obviamente la gente que no está buscando calidad, pues eso no le importa, ¿no? Y también el streaming es muy conveniente porque está a la palma de tu mano, no tenés que comprar, bla, bla, bla. Y bueno, a uno que sí le interesan esas cosas, pues a mí pues sí me llama la atención comprar el disco y bueno, ok. Entonces, el streaming, aunque dice que es 4K, que en términos de píxeles lo es, en términos de bitrate, realmente tiene un bitrate menor al de un DVD. ¿Okay? Entonces, ahorita que dijo mi suscripción de no sé cuánto no me va a dejar hacer sentir, no me va a dejar sentir el sudor del enano del Señor de los Anillos, no. Y nuevamente, para los que tienen su Blu-ray nuevo del Señor de los Anillos, pongan el Señor de los Anillos en HBO Max y luego véanlo en su disco y van a notar una gigantesca diferencia en la imagen. Pues también os traigo malas noticias por acá. Volvamos un momento al DEI, al bruto que saca la maquinita cuando escanea el celuloide. Para intentar capturar el mayor número de detalles utilizan formatos de altísima calidad, sin compresión, o con compresión sin pérdidas. De esta manera se conserva la mayor cantidad de detalles y de color. Recordad que esta va a ser la mejor copia digital que habrá jamás. Así que no usan los códecs que nosotros utilizamos como AVI, MKV o MP4, sino otros más profesionales como DPX o OpenXR. El objetivo es lograr la versión más pura, perdiendo la menor información posible. Eso genera esos archivos de 1500 o 2000 gigas, si es en 4K. Un DI 2K podría ser de unos 600 gigas aproximadamente. Qué increíble. Sea como fuere, si quisieses ver en stream ese 4K Ultra Pro, mega fino y sin compresión, pues lo lleváis bastante chungo, la verdad. Nunca. Mirad, para que os hagáis una idea, una velocidad contratada de 100 megas, el equivalente a 12 megas por segundo, tardaría unas 22 horas en descargar solo 1 tera. Así que en día y medio podrías tener tu 4K real. Aunque tendrías otro problema, prácticamente ningún ordenador podría reproducir eso sin colgarse. Y vamos, que no es que no pueda tu ordenador, probablemente tampoco el de la sala de cine. Así que ese bruto Ultra Pro Mega Calité es ripeado con el códec JPEG 2000, dejando un archivo de unos más asequibles 500 gigas. Eso es lo que se conoce como Digital Cinema Package, DPC. Sí, pero aquí no queda la cosa, porque esa compresión es la que usan las salas de cine con proyectores IMAX de alta gama. Poned que en las salas más pequeñas reciben una copia de unos 300 gigas. Bien, de acuerdo, vayamos a la página de Netflix. Ultra alta definición 4K, hasta 7 gigas. Ok, hemos pasado de un 2K que ocupa unos 600 gigas a un... Wow. No había entendido a qué quería llegar con eso. O sea, él lo está determinando en términos de espacio, de almacenamiento. 7 gigas. El disco 4K es de 100 gigas, para que se hagan una idea. Y alta definición, que sería el equivalente a un Blu-ray, 3 gigas. Un disco Blu-ray tiene 50 gigas de espacio. Hasta 7 gigas, ok, hemos pasado de un 2K que ocupa unos 600 gigas a un 4K que es... También te digo, o sea, en la tele o en tu teléfono no vas a necesitar los 500 gigas del cine, o sea, eso también es absurdo. Obviamente va a tener compresión, como dije, el 4K tiene 100 gigas y el Blu-ray tiene 50. Pero también hay que tener en cuenta que esos 50 gigas, no todos los 50 gigas son de la película, porque el menú, la programación del menú, las diferentes pistas de audio, los subtítulos, el detrás de cámara, todas esas cosas vienen
utilizan espacio, ¿no? Entonces, obviamente, los 50 gigas o los 100 gigas del 4K no están utilizados 100% solo para la película, sino pondrías el disco y no te saldría ningún trailer, ningún logo, ni el menú, nada. O sea, no podrías cambiarle el audio. Bueno, solo sería un video y ya. Pero yo no había visto esto, Yo esto no lo había visto. ¿Hasta 7 gigas? Ok, hemos pasado de un 2K que ocupa unos 600 gigas a un 4K que es de 7. Pura magia. Vamos, que lo que están ofreciendo realmente es un 2K escalado a 4K, comprimido de tal manera comprimido hasta su reputísima madre, que ocupe solo unos pocos gigas, así que se sacrifica el color para mantenerla. El color es una de las cosas que más me tocan a mí, porque miren, yo sé que estoy molestando mucho con las comparaciones, ¿no? Pero pongan Batman vs Superman. No, es más, pongan Batman de 2022 en HBO Max y luego pongan el disco. Es diferente, es completa, o sea, ni se... Algunas escenas son tan oscuras en el HBO Max que no se echa de ver qué está pasando. Pones el disco y se ve, sigue siendo una película muy oscura, ¿verdad? Pero al menos en el disco se echa de ver lo que está pasando. Es como si pones Batman vs Superman y en el streaming Batman no tiene contorno, no tiene forma, es solo una pantalla negra con ojos y una boca, ¿no? Pones el Blu-ray y es como, wow, esto es diferente, es muy diferente, es mucho mejor. Resolución, es decir, jamás lo verás como en un cine, por mucho que pagues. ¿Qué es esa basura? En un servicio de streaming jamás conseguiremos un 4K con calidad cinematográfica, tanto por las limitaciones del ancho de banda como por el tamaño del archivo. Ni tampoco encontraremos en 4K, salvo en muy contadas ocasiones, una película anterior al 2015 cuando se estandarizó grabar en digital. Así que tenemos una década de 4K para disfrutar, ¿no? Bueno, pues no. Lo cierto es que a partir de 2015 siguieron usando las mismas maquinitas que digitalizan en 2K. No todos, los más puristas sí sacan el DI en 4K, pero en líneas generales se deja en 2K. ¿El motivo? Bueno, porque en una sala de cine no se nota mucho la diferencia entre 4K y 1080 escalado. ¡Fua! Ahorita que mostró Interestelar, me acuerdo que el Blu-ray original de Interestelar, o sea, hubo como una edición limitada que traía un pedazo de rollo adentro, con un frame de la película. Increíble. Porque estás tan alejado de la pantalla que no llegas a distinguir el píxel. En el 99% de los casos no vas a notar la diferencia. Usar 4K en vez de 2K implica un mayor coste económico, mejores equipos y... Bueno, eso que acabo de decir de que no vas a notar la diferencia, yo acabo de mencionar hace un rato como sí se nota. Sin embargo, también entra lo que les dije, como gran parte de la gente no se va a dar cuenta. Entonces no se van a molestar en hacer una máquina que sí llegue a esos extremos, ¿sabes? Es como las personas que dicen que no notan la diferencia de 60 a 120 cuadros cuando juegan videojuegos, por ejemplo. Es que no, es más, una más satánica, que no notan la diferencia de 30 cuadros y 60 cuadros. Es como, uy, ok, existe esa gente, entiendo. Entonces, vuelvo a lo que decía del Blu-ray o del 1080. Es como, la gente está tranqui con el 1080. No les hace falta el 4K realmente. En definitiva, más esfuerzo en postproducción para lo poco que mejorará la experiencia. Así, incluso, o sea, dije como yo sí noto la diferencia y aún así yo no estoy como, no quiero dar el salto al 4K. Que aunque se graben en 4K, se reconvierten a 2K, pues por eso. Mirad, el cine de la Marvel nos sirve como ejemplo. Ay, pero este es el peor ejemplo. Películas se ven horribles. Muchas de sus sagas se han filmado con cámaras 4K o directamente con 6K. Pero renderizar esos efectos es un infierno muy caro en 6K. Así que se sacaron un DI en 2K. Esto ocurre en Capitán América Civil War, por ejemplo. ¿Y por qué? Bueno, pues lo hicieron para trabajar todos los efectos especiales. Y luego la volvieron a pasar otra vez a 4K. Aunque eso no sirve de mucho porque al haberla reducido, luego al devolverla al 4K lo que estás haciendo es rescalarla. Se ha perdido un montón de información. Sí. Os puedo dar otro ejemplo. Mirad, la primera película en escanearse en 4K fue Spider-Man 2 del año 2004. Y esta tiene
¿Por qué mostró el 2.1? Esa es la versión extendida, ¿no? Su DI en 4K, que eso en su momento era una movida. Pero renderizar en 4K los tentáculos y las escenas de acción era demasiado caro. Así que algunas partes se pasaron a 2K. En este caso lo que tenemos es un híbrido de calidades en el que se aprecia la diferencia perfectamente entre las escenas de acción y las escenas que son más tranquilitas. Eso iba a decir justamente. Yo siempre he notado cómo algunas escenas de la película se ven más pulidas que otras y eso es verdad lo que acaba de decir. O sea, yo no sabía eso, de que algunas escenas están en 4K y otras no. Wow, eso no lo sabía, pero sí, esa diferencia se nota muchísimo en las escenas de acción de Spider-Man 2. Bueno, pues aún nos quedarán las series, ¿no? Las series son las que más comen mierda. Sí, ahí sí. Pues más de lo mismo. Las series rodadas en 4K suelen pasar por un proceso conocido como... Y más hoy en día que las series se hacen para streaming, o sea... downscaling. Y el motivo os lo podéis imaginar, ¿no? Eficiencia y compatibilidad. Además, así se pueden hacer recortes y zoom sin perder mucha definición. Entonces, ¿por qué llevan 15 años vendiendo productos en 4K para ver cosas en 4K cuando apenas hay películas en 4K? Bueno, es que también, vamos a ser buenos, está escalado a 4K, ¿ok? Y esa información tal vez el público general no la ve, pero a veces sí trae esa información, tanto la parte de atrás del disco o viene en las especificaciones Ok, en el foro que les hablé de blu-ray.com viene esa información. O sea, ahí se postea la información de si fue escalado o es un 4K nativo. La mayoría son escalados. Si vieron los Blu-rays que sacó James Cameron de El Abismo, de Titanic y de... hubo otra, Aliens. No, perdón, no fue Titanic. Fue True Lies, El Abismo y Aliens. Y están escaladas con IA. Y es como... Uy, no, ya estamos entrando a ese mundo de escalar las cosas con IA. Que lo inició Peter Jackson, por cierto. Porque reescaló con IA a 4K unos videos de los Beatles. Porque él se puso a hacer documentales de los Beatles. Entonces, esa información de si está escalado o no, pues sí la dan. Porque o sea, los videos que yo veo donde hablan de los discos así que acaban de salir, mencionan de que el video fue escaneado en 2K y escalado a 4K después. Entonces, voy a decir algo. El 4K natural tal vez no existe. Bueno, no existe. Pero el escalado sigue siendo un 4K, aunque no nos guste, ¿no? Aunque no es el 4K natural, genuino que saldría de la fuente, el 4K escalado sigue siendo 4K, ¿sabes? Siempre y cuando esté bien hecho, yo creo que nadie se va a quejar. Porque también te voy a decir, cuando ves una película 4K, y esto lo vuelvo a mencionar porque sí hay una diferencia, empezás hasta a notar el maquillaje de los actores, o si tenían un pelito ahí suelto que en la versión 1080 no se notaba y en el 4K sí se echa de ver, y es como te empieza a distraer horrible. Entonces, y no es que tenés que tener la pantalla aquí para notarlo, o sea, no, realmente no. Entonces... no sé si se puede afirmar así, no existen las películas 4K, porque sí existen. O sea, tal vez no existe una película que se escaneó a 4K en toda generalmente y se puso de esa manera en el disco o en el cine y lo que sea. No, siempre va a estar escalado, pero pues la tecnología simplemente no la quieren modificar, no la quieren mejorar, o no hay todavía para mejorarlo, ¿no? O simplemente es muy costoso, editar es un gran problema y eso es gastar más dinero en computadoras más vergonas, y obviamente incluso especialmente en el momento que nos encontramos en 2026 eso no va a pasar. No sé, yo digo que el escalado pues sigue siendo 4K. O sea, no me convence, o sea, porque sí, yo pienso que el escalado es 4K y sea como sea es 4K. O sea, escalado o no, es 4K.
Porque las marcas tipo Sony lo vieron, ¿no? Y se beneficiaron. Encontraron una buena fórmula para vender de nuevo las teles y home cinemas. Vieron que la entrada de la tecnología 4K iba a suponer ingresos, sí. Se volvieron cómplices del engaño. Y no solo las marcas electrónicas, los servicios de streaming y las grandes productoras sacaron partido con el 4K vendiendo humo, o mejor dicho, DVD recopilatorios 4K de la gilipollez que quieras. Otros que vieron el negocio fueron las salas de cine. A principios de los 2000 cambiaron los viejos e inflamables proyectores por reproductores digitales, Sí. reduciendo la calidad, pero nadie lo notó. El tema es que hasta lo que se filma en 70 milímetros para IMAX es reconvertido a 2K para poder trabajar sobre el archivo cuando se editan los efectos. Es decir, aunque el proyector reproduzca 4K, el archivo fue o tiene en algún momento 2K. No me gusta este ejemplo. Ya expliqué por qué. Aquí está mostrando cosas que no tienen nada que ver una con la otra, Haciendo que casi nunca la experiencia sea cuanto menos completa. Y ahora la pregunta que imagino que toda la peña se está haciendo: ¿por qué nos han vendido el 4K? O tengo una mejor: ¿por qué todo el mundo tiene un colega que sí distingue entre un 2K y un 4K escalado desde 2K? Porque está escalado. Porque aunque no sea la fuente, está escalado. O sea, nos guste o no nos guste, el escalado es 4K. Ni modo. Ni modo. Preguntarle a un gamer si no nota la diferencia entre 1080 y 4K. O sea, por favor. E incluso para los que tienen la Play 5 Pro, el 4K de esa consola es escalado. ¿Por qué? Porque la PlayStation 5 Pro tiene la tecnología del PIXR. Yo le digo PIXR, pero realmente no se llama así. Es la PSSR, que es la PlayStation Spectral Super Resolution Rising Revengeance. No, pero es PlayStation Spectral Super Resolution. Esa es una inteligencia artificial de Sony que está en la PlayStation 5 Pro. ¿Para qué? La PlayStation 5 Pro corre bien los juegos. Los puede correr a 60 cuadros sin caerse. A veces hasta más, a veces 120, ¿no? 80 por ahí. O sea, digamos que la PlayStation 5 Pro corre los juegos. Bueno, no digamos, lo hace. Corre los juegos a 60 cuadros sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la máquina como tal, el hardware, solo renderiza los gráficos del juego hasta 1080 píxeles. ¿Ok? La inteligencia artificial, el PIXR, la PlayStation Spectral Super Resolution, la inteligencia artificial escala los gráficos a 4K. Así, el hardware no está mamado queriendo renderizar gráficos en 4K y mantener una fluidez de 60 cuadros, sino que ahora de los gráficos solo se llega hasta 1080 y del resto de píxeles para llegar a 4K se hace cargo la inteligencia artificial. ¿Ok? Simple y sencillamente el 4K es demasiado caro, entonces se tiene que recurrir a escalar las cosas, ¿no? Pero claro, escalado sí se ve distinto, sí se ve en una resolución distinta, ¿ok? Entonces sí se nota, o sea, se nota, simple y sencillamente, se nota, ¿ok? ¿Qué poder esconde en sus retinas? Es que no es un poder, es que es la realidad. Que esté escalado, o sea, es 4K. Primera pregunta: ¿por qué nos han vendido el 4K? La respuesta: lamento deciros que fue simplemente una decisión de marketing, que bueno, de una manera muy... No, yo sí creo que el 4K es real. Lo que no existe es el 8K. Ahí Sony se está mamando con la consola esta del PlayStation 5 que dice que llega a 8K y es como, por el amor de Cristo Jesús. Eso no es verdad. Eso no es verdad y lo sabe hasta tu tía, tu abuela, tus tíos, tus primos. Todo el mundo lo sabe. Eso no es verdad. Conveniente beneficiaba a todo el sector. Porque pensadlo, las marcas de repente tenían un producto con el que aumentar los precios de los televisores y sus márgenes de beneficio. Además era un cuento fácil de colar, 4 veces mejor. Luego sabemos que eso no fue así. Así que salieron pantallas en 4K, que requerían películas en 4K, lo que dio a los estudios la oportunidad de volver a vender la película que ya habían vendido hacía 20 años, solo que en un nuevo paquete. Pero, a ver, ahí no estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo tampoco, porque hay películas que no tenían Blu-ray siquiera, o 4K, ¿no? O sea,
Y lo que había estaba muy feo, honestamente. Nuevamente traigo el ejemplo del Señor de los Anillos. Si ustedes ven el Blu-ray del 2011 y lo comparan con el de 2020, la resolución es claramente distinta. Solo el Blu-ray, no el 4K, el Blu-ray. La resolución es claramente distinta, la pista de audio es mejor. Yo ahorita me compré la trilogía de Matrix porque la remasterizaron en 2021 cuando salió la cuarta película. Y me la compré porque está mejor, o sea, se ve mejor, sí está remasterizada, porque yo tengo la trilogía ahí, el Blu-ray, pero el Blu-ray yo creo que salió, no sé, en 2006, 2005, o sea, de los primeros Blu-rays que salieron los tengo ahí, que son los de Matrix, ¿ok? Y la película se ve muy mal. Se ve sucia, se ve borroso, se escucha horrible, el audio es malísimo. Y con lo que compré nuevo, esos problemas se solucionaron. Entonces, sí, te están volviendo a vender la película. Sí, ya hay un Blu-ray. Sí. ¿Es el mejor Blu-ray? No. No. Simple y sencillamente, no. Entonces aquí no estoy de acuerdo tampoco. Hay Blu-ray de los 10 mandamientos que no se ve como se ve el que tengo yo, ¿sabes? Entonces aquí sí no estoy de acuerdo. Había un Blu-ray de Psicosis que no se ve como el Blu-ray que tengo yo. ¿Me explico? O sea, no estoy de acuerdo con ese argumento. O sea, sí y no, porque claro, las empresas te van a seguir vendiendo lo mismo una y otra vez, pero de que es en vano o de que realmente el disco nuevo es basura o es la misma lo mismo de antes, es como no, no, sí hay una diferencia. Coleccionista. Y por supuesto, al calor de estos, los servicios de streaming también encontraron su gallina de los huevos de oro. Los servicios de streaming ya expliqué. Los servicios de streaming yo ya los expliqué. Malísimo. O sea, sí está en 4K, pero obviamente el bitrate es malísimo. Un plan de 20 euros al mes para puristas, para quien tenga fe, para quien se crea mejor, para el que quiera distinguirse a través del dinero. Han pasado casi 15 años desde que se comercializó la tecnología, 10 desde que se convirtió en estándar, y aún a día de hoy no lo usamos en nuestra vida cotidiana. El avance ha metido a cucharazos en la boca. No siento que sea por creerse mejor, honestamente. O sea, eso es un tema muy amplio y lo puedes aplicar a muchas cosas. Incluso yo como dije, yo colecciono películas. Pero yo no me creo mejor por tener un 4K. Y lo vuelvo a decir, yo no quiero dar el salto a 4K todavía. O ni sé si lo voy a dar en algún momento. Porque realmente yo no me veo en esa necesidad. Y por el precio de los discos yo veo el 4K como un lujo. Porque en lanzamiento un disco 4K cuesta $10 más que el Blu-ray. Y el Blu-ray ya se ve muy bien, ¿no? Entonces, realmente no sé. Realmente no estoy de acuerdo con ese argumento de por qué existe tu amigo que sí ve la diferencia porque se cree mejor que los demás. Yo no me siento mejor que los demás, simplemente mi ojo está un poco más educado en esas cosas y noto la diferencia. También sé de los discos y sé que algunas cosas se ven bien, otras cosas se fueron alteradas por X o Y razón, ¿no? Entonces, o sea, no estoy de acuerdo con todo el argumento, la verdad. O sea, toda la parte de la historia y todo eso es súper interesante, lo del video. Pero ya de que el argumento de que el 4K no existe, el 4K escalado es 4K. Nos guste o no nos guste, el 4K escalado es 4K. Lo de los servicios de streaming, obviamente ya lo expliqué. Sí es 4K, pero es 4K con un mal bitrate. Entonces nunca se va a echar de ver bien. Y la mejor opción es el disco. Y van a decir, pues es que el disco tampoco es 4K porque es escalado y lo que quieran. Pero es como, men, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Quieren que en vez de un disco, un CD, en lugar de un CD, la película traiga un disco duro de 4 terabytes, ¿no? Y lo conecten a su reproductor. O sea, es una tecnología que es bastante cara de hacer comercial, ¿ok? Entonces,
Yo entiendo que se tenga que escalar, entiendo que editar la película en un archivo nativo de 4K sea muy difícil en cuestión de recursos y eso. Yo lo entiendo, pero como digo, lo vuelvo a repetir, el 4K escalado sigue siendo 4K. O sea, el 4K escalado sigue siendo 4K, ¿ok? El problema es escala de dónde, ¿no? Y ahí ya nos metemos en el Señor de los Anillos otra vez. Pero bueno, ya hay que dejar de hablar del Señor de los Anillos. Boca. Pienso luego, alta definición, estás en la Filmo y nos vemos en el Pixel. Sí, no sé, no estoy de acuerdo ni con eso último, ni con que no existe el 4K. Honestamente, no estoy para nada de acuerdo con sus argumentos. Entiendo lo que me está diciendo, claro que sí. Entiendo lo que me quiere dar a entender de que el 4K nativo no existe por la tecnología, la edición, porque se grabó en 2K o para editarlo se degradó a 2K y luego lo escalaron a 4K, pero es como sigue siendo 4K, escalado sigue siendo 4K, o sea, simplemente es otro tipo de 4K. No es el 4K original, porque eso implicaría que pese 80.000 gigas el archivo, pero el 4K escalado es 4K. Es simplemente otro tipo de 4K. No es el 4K nativo, no es el 4K original, es un 4K escalado. Eso es 4K. Y bueno, gente, realmente hasta ahí... Ay, mis oídos. Hasta ahí llega la reacción. Realmente, video muy interesante. Por cierto, esto no estoy tirándole mierda al youtuber, claro que no. O sea, simple y sencillamente no estoy de acuerdo con el argumento y ya. O sea, no estoy diciendo que su video esté mal. Simplemente digo que no estoy de acuerdo. Y estoy dando mis razones de por qué no lo estoy. Entonces, o sea, no que no se entienda que lo odio, ¿no? O sea, claro que no, el video está muy bueno, pero no estoy de acuerdo con los argumentos de por qué. Pero bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar esta reacción. Ya se alargó muchísimo, 57 minutos. ¡Wow! Le saqué 57 minutos a un video de 16. ¡Wow! Me mamé. Bien podría ser yo twitchero. Bueno, lo siento. Hasta aquí vamos a dejar la reacción, gente. Yo fui el León Enamorado. Díganme aquí abajo qué piensan de todo el argumento, de todo el video. Ustedes díganme aquí. Yo ya vi que alargué demasiado esta vaina. Fui el León Enamorado y los estaré viendo en el siguiente video. Bye.